Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de ecuaciones diferenciales. Hoy con el tema transformada de Laplace con el teorema de la derivada de funciones trigonométricas. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice. Dice lo siguiente, hallar f de s. ¿Y qué es f de s? Es la transformada de Laplace. ¿De qué? De la función f de t es igual a t por el coseno al cuadrado de t. Vamos a desarrollar el presente ejercicio de acuerdo a la filosofía de mi canal, paso a paso, de manera detallada, sin omitir nada en lo posible. Procedemos entonces. Para hallar f de s decimos lo siguiente. Decimos que f de s es igual a la transformada de Laplace de t por el coseno al cuadrado de t. Nos toca hallar entonces la transformada de Laplace de t por el coseno cuadrado de t. ¿Pero qué es esto? Es la transformada de Laplace de t por una función f de t en general. Y esto nos hace recordar al teorema de la derivada, el cual ya demostramos en videos anteriores y dice lo siguiente. Este teorema lo demostramos y dice en general lo siguiente. Dice que la transformada de Laplace de t por una función en general f de t es igual menos la derivada con respecto a s de la transformada de Laplace de una función f de t. En general, este es el teorema de la derivada, el cual ya demostramos en videos anteriores. Vamos a darle aplicabilidad en nuestro caso en particular. Por lo tanto, tenemos lo siguiente. Tenemos que f de s es igual menos la derivada con respecto a s de la transformada de Laplace de la función f de t. Pero ¿cuál es la función f de t? En este caso es coseno al cuadrado de t. En general, este es el teorema. Estamos dándole aplicabilidad a este teorema en nuestro ejercicio en particular. Bueno, aquí tenemos que hallar entonces, nos toca hallar ahora la transformada de Laplace del coseno al cuadrado de t. Esto nos hace recordar al teorema que ya demostramos de la transformada de Laplace del coseno cuadrado de at en general. Este teorema ya lo demostramos y dice así en general. Dice que la transformada de Laplace del coseno al cuadrado de at en general es igual a 2a al cuadrado más s al cuadrado sobre s que multiplica a s al cuadrado más 4a al cuadrado. En general ese es el teorema, ya lo demostramos en videos anteriores, vamos a darle aplicabilidad en nuestro caso en particular. Teniendo en cuenta que el a hace referencia al coeficiente de la variable t, que es el argumento del coseno cuadrado. En nuestro caso en particular, el a es el coeficiente de t, en este caso el coeficiente es 1. Vamos a darle aplicabilidad en nuestro caso en particular y queda lo siguiente. Queda que f de s es igual menos la derivada con respecto a s de, abrimos paréntesis para aplicar lo que es la transformada de Laplace, y sería 2 que multiplica a nuestro a es 1,
Vamos a dejarlo por formalismo, 1 al cuadrado más s al cuadrado sobre s que multiplica a s al cuadrado más 4 que multiplica a al cuadrado. Estamos dándole aplicabilidad a el teorema. Bueno, ya le hemos dado aplicabilidad a este teorema y dejamos algunas operaciones indicadas por formalismo. Vamos a desarrollar estas operaciones indicadas y quedaría de la siguiente manera. Queda que f de s es igual menos la derivada con respecto a s de 1 al cuadrado es 1 y 1 por 2 quedaría 2 más s al cuadrado sobre s que multiplica a s al cuadrado más 1 al cuadrado es 1 y 1 por 4 simplemente 4. De esta manera le hemos dado el desarrollo pertinente a estas operaciones que estaban indicadas. ¿Qué tenemos que hallar ahora? Observamos que nos toca hallar la derivada de este cociente, pero antes debemos de observar que en el denominador hay unas operaciones indicadas. Vamos a desarrollar este producto indicado que está en el denominador, aplicando ahí la propiedad distributiva. Entonces quedaría de la siguiente forma. Queda que f de s es igual menos la derivada con respecto a s de, el numerador queda tal cual como 2 más s al cuadrado y el denominador sería s a la 1 por s a la 2 nos da s a la 3. Esto es un producto de potencia de igual base, se deja la misma base y se suman los exponentes, más s por 4 simplemente 4s y cerramos nuestro signo de agrupación. Recordemos esta propiedad de la potenciación que hemos acabado de aplicar. Me dice que a a la n por a a la m es igual a la n más m. Producto de potencia de igual base, se deja como resultado la misma base y se suman los exponentes. Eso es lo que hemos hecho acá. Observemos que nos toca hallar ahora. Nos toca hallar la derivada de un cociente. Para hallar la derivada de un cociente vamos a recordar la regla que nos permite hallar esa derivada allá en el cálculo diferencial. Y la regla dice en general lo siguiente. Dice que cuando nosotros tenemos la derivada en general con respecto a x de un cociente u sobre v, donde u es el numerador y v es el denominador, esto va a ser igual a ¿qué? Al denominador por la derivada con respecto a x en general del numerador, menos el numerador por la derivada con respecto a x del denominador sobre el denominador al cuadrado. En general, esta es la regla que me permite hallar la derivada de un cociente. Vamos a darle aplicabilidad en nuestro ejercicio en particular. Por lo tanto, tendríamos lo siguiente. Vamos a asegurar el signo negativo, hay que conservarlo. Y decimos que es el denominador. ¿Cuál es el denominador? En este caso, el denominador es s al cubo más 4s por la derivada con respecto a s del numerador. El numerador es 2 más s cuadrado. Denominador por derivada del numerador menos el numerador que es 2 más s cuadrado por la derivada con respecto a s del denominador que es s al cubo más 4s. Toda esta expresión sobre el denominador al cuadrado. ¿Cuál es el denominador?
S al cubo más 4S. Vamos a encerrar todo esto en un paréntesis. Y esto es f de S. Estamos aplicando la derivada de un cociente en nuestro ejercicio en particular. Denominador por la derivada del numerador, menos ese numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Aquí nos toca hallar ahora la derivada de una constante y la derivada de una potencia. Recordemos la regla para derivar una constante. Allá en cálculo diferencial teníamos esta regla que dice: la derivada en general con respecto a x de c, siendo c una constante, esto es igual a 0. Vamos a darle aplicabilidad a esa regla y queda lo siguiente. Vamos a conservar nuestro signo negativo aquí y decimos que s al cubo más 4s que multiplica derivada de una constante es 0, más derivada de ese cuadrado, que es ese cuadrado, es una potencia. Y recordemos la regla para derivar una potencia, lo que nos dice. Nos dice en general que la derivada, en general con respecto a x, de a a la n, esto es igual a n, que multiplica a la n menos 1, por la derivada con respecto a x de a, siendo a una función en este caso. Vamos a darle aplicabilidad. Aquí nuestro a es un término. Nuestro a es un término. Derivada de ese cuadrado sería 2, que multiplica a este, a la 2 menos 1, simplemente 2s, menos 2 más s cuadrado, que multiplica nuevamente aquí la derivada de la potencia de este término, sería 3, que multiplica a s a la 3 menos 1, s a la 2. Más, aquí tenemos la derivada de una constante por una variable. Recordemos esta regla de derivación, lo que nos dice que cuando tenemos la derivada en general con respecto a x de c por x, siéndose una constante y x una variable, esto va a ser igual a la constante por la derivada con respecto a x de x. Y recordemos lo que nos dice la regla para derivar una variable con respecto a ella misma. Derivada con respecto a x de x, esto es igual a 1. Por lo tanto, tendríamos que derivada de 4s sería 4 por la derivada de s con respecto a s. Derivada de s con respecto a s es 1, y 1 por 4 simplemente es 4. Toda esta expresión sobre el denominador al cuadrado. ¿El denominador cuál es? S al cubo más 4s. Toda esta expresión al cuadrado. ¿Y esto qué es? Esto es f de s. Vamos a particionar el tablero para continuar. Vamos a particionar el tablero aquí. Vamos a hacerlo de una forma atípica. Una forma atípica la partición del tablero. Bueno. Luego tenemos aquí que desarrollar algunas operaciones indicadas. Vamos a desarrollar las operaciones indicadas y nos queda entonces que f de s es igual. Vamos a conservar el signo negativo y abrimos el paréntesis. Pongamos nuestra línea divisoria y tendríamos lo siguiente. Tenemos 0 más 2s sería 2s. 2s que multiplica todo este binomio. Vamos a dejarlo indicado el binomio como s cubo más 4s. S al cubo más 4s.
Esto que multiplica a 0 más 2s simplemente es 2s. 2s. Dejémoslo así indicado y después vamos resolviendo. Menos. Aquí podemos resolver ya estas operaciones. Tenemos el producto de estos dos binomios. Vamos a decir 2 por 3. Vamos a abrir el paréntesis y lo vamos resolviendo. 2 por 3, 6. Luego más por más no da más. 2 por 3. Aquí sería 2 por 3 serían 6. 6 que 6s cuadrado. 6s al cuadrado. Más por más no da más. 2 por 4, 8. Haciéndolo paso a paso. 8. Luego más por más no da más. 3 por 1, 3. 3s a la 4. Más 3s a la 4. Aquí tendríamos s a la 2 por s a la 2. Este es producto de potencia de igual base. Se deja la misma base que es s y se suman los exponentes. 3s4. Luego más por más da más. S a la 2 por 4 nos daría 4s a la 2. Más 4s a la 2. Vamos a cerrar nuestro paréntesis y terminamos de hacer la elongación de la línea. Cerramos. El denominador vamos a dejarlo inicialmente tal cual como está. S al cubo más 4s más 4s al cuadrado. Vamos a seguir desarrollando las operaciones indicadas. Tendríamos entonces lo siguiente, que f de s es igual. Conservamos el negativo y abrimos. Vamos a pasar a la línea divisoria. Nos queda 2s por s sería 2s. Producto de potencia igual base. Se deja la misma base, que en este caso es s, y se suman los exponentes 1 y 3, 4. 2s, 4. Más 2 por 2, 4. S a la 1 por s a la 1 nos da s al cuadrado. Aquí vamos a desarrollar las operaciones que se puedan. Aquí tendríamos menos 10s al cuadrado. Y una vez hacemos las operaciones, recordemos, 6 más 4 nos da 10, 10s al cuadrado positivo afectado por el signo negativo. Luego tendríamos aquí más por menos nos da menos. Aquí sería 3s a la 4. Y menos por más nos da menos, simplemente 8. El denominador vamos a dejarlo tal cual como s al cubo más 4s. Todo esto al cuadrado. Y aquí ya podemos cerrar nuestro paréntesis. Todavía hay que reducir términos semejantes. Vamos a desarrollar la reducción de términos semejantes y nos queda entonces que f de s es igual. Vamos a conservar el signo negativo y pasemos nuestra línea divisoria. Nos quedaría aquí 2s a la 4 menos 3s a la 4 simplemente es menos s a la 4. 2s a la 4 que está acá. Menos 3s a la 4 es menos 1s a la 4 o menos s a la 4 simplemente. Luego tenemos 4s a la 2 menos 10s a la 2 da menos 6s a la 2. Menos 6s, 6s a la 2. 6s a la 2. 4 menos 10 da menos 6s a la 2. Y por último tendríamos el término independiente, aquí sería menos 8. Todo sobre el mismo denominador, que es s al cubo más 4s. Todo esto al cuadrado. Y podemos borrar esta parte y cerramos nuestro paréntesis mayor. Bueno, vamos a entonces ahora a afectar toda la expresión por el signo negativo. Vea que este negativo afecta todo lo que está en el numerador. Por lo tanto, quedaría lo siguiente. Quedaría que f de s
f de s es igual, línea divisoria, menos por menos no da más, quedaría entonces más s a la 4. Menos por menos no da más 6s a la 2. Menos por menos no da más, quedaría más 8. Sobre el denominador que es s al cubo, más 4 que multiplica a s al cuadrado. Vamos a buscar un marcador de color verde para subrayar dicho resultado de una cuadrícula rectangular. El resultado es entonces s a la 4 más 6s cuadrado más 8. Vamos a ver este resultado en una cuadrícula rectangular. Vamos a encerrarlo. O también es posible que nosotros logremos factorizar en el denominador un s. Y al factorizar en el denominador quedaría lo siguiente. Quedaría que f de s también se puede factorizar, es igual a s a la 4. En el numerador quedaría s a la 4 más 6s al cuadrado más 8. Sacamos factor común s, en el denominador quedaría s, al salir de un binomio al cuadrado el s quedaría como s cuadrado, que multiplica a s cuadrado más 4, toda esta expresión al cuadrado. Y ese sería otro resultado. Vamos a encerrarlo en una cuadrícula rectangular de color, en este caso vamos a utilizar el color azul. Podemos particionar el tablero en la sección derecha, esta que está acá, y observemos entonces el ejercicio. Observemos que aquí lo que hemos hecho es decir 2 por s sería 2s a la 4. 2 por 4, 8. Aquí sería 8. Aquí hubo un detalle. 2 por 4, 8. Aquí sería 2 por s, 2s 4. 2 por 4. Aquí sería 8s al cuadrado. Siempre es importante revisar. Aquí, bueno, quedaría de esta forma. Lo demás está bien arriba. Aquí tendríamos entonces 2s4 menos 3s4 daría menos 1s4. Luego 8s al cuadrado menos 10s al cuadrado quedaría aquí 2s al cuadrado negativo. Daría 8s cuadrado menos 10s cuadrado, 2s cuadrado menos 8. Luego tendríamos menos por menos no da más, s cuadrado menos por menos no da más, y aquí sería 2s cuadrado. 2s cuadrado y menos por menos no da más 8. Al igual que aquí, nos tocaría corregir entonces el 6 por el 2, que sería 2s cuadrado. Ahora sí tenemos entonces el resultado, que es s a la 4 más 2s a la 2 más 8 sobre s cuadrado, que multiplica a s cuadrado más 4 al cuadrado. Y ese sería nuestro resultado. Ya que tenemos o el resultado que tenemos en la cuadrícula rectangular o el resultado que tenemos acá en la cuadrícula de color azul, este de color verde, este de color azul. Y aquí está un poco más aterrizado, dado que factorizamos el denominador. Sin embargo, puede ser cualquiera de los dos de acuerdo al texto o al docente con el que estén trabajando. Muy bonito ejercicio, ya que lo hemos hecho de acuerdo a la filosofía de mi canal, paso a paso, de manera detallada, sin omitir nada. Por muy elemental que parezcan las operaciones, las llevamos a cabo y de esta forma vamos encontrando dichos resultados. Como es costumbre, siempre en el margen derecho del tablero voy tomando nota de aquellos teoremas, reglas o propiedades que se hicieron necesarios traer a colación en el momento oportuno para ir justificando el paso a paso dentro del desarrollo de dicho ejercicio. Muy bonito ejercicio. Bueno, jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito
a que se suscriban a mi canal, Profe Haniber Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esta forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades, para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Haniber Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.